En boga acá en Tacones y Guachicones y yo estoy súper feliz porque tengo una gran amiga y además, aparte de amiga personal, amiga de la casa acá en Tacones y Guachicones. Tengo el placer de tener acá con nosotros a Graciela Martín. Bienvenida a Tacones y Guachicones, ¿cómo estás? Gracias, Leo. Es un placer conversar contigo de nuevo después de tanto tiempo. Qué maravilla y me encanta que todavía estás haciendo el programa. Claro que sí, ya tenemos 11 años, somos el programa número Wow. uno en nuestro estilo y estamos muy, muy contentos a pesar de que estoy en New York desde hace 6 años, todavía se sigue haciendo el programa y todavía es una parada obligada para todos aquellos que quieren hablar de moda, estilo y calidad de vida en Venezuela. Graciela, eres consultora estratégica de moda y periodista colaboradora para la revista, en esta oportunidad, de Business of Fashion, pero siempre has tenido un background y un trabajo muy interesante con respecto a moda. ¿Por qué no comenzamos un poquito para darle contexto a la audiencia? ¿Cómo fueron tus comienzos en la parte de escritura o periodismo en moda? Vale, yo me gradué primero de comunicación social allá en Venezuela, estudié en la Monte Ávila. Y yo siempre, cuando estudiaba comunicación social, o sea, yo siempre quise estudiar algo con moda, yo pensé que yo quería ser diseñadora, pero intenté coser y patrones y soy terrible para eso. Entonces, claro, y además que el típico que los papás de uno, moda, ¿qué es eso? No, estudia Sí. una carrera de verdad. Entonces yo dije, bueno, está bien. Me gradué de comunicación social y yo dije, bueno, pero yo no voy a escribir ni de sucesos ni de malandro porque eso me deprime. Claro, claro. Entonces, me fui como yendo por esa parte, ¿no? Y cuando tuve la oportunidad más adelante, me fui a Londres a hacer un posgrado en Fashion Journalism en el London College of Fashion. Es muy bueno, o sea, a mí me gustó mucho este posgrado porque era bastante como amplio en todo lo que cubren, porque no es nada más periodismo y escritura, sino que también te enseñan cómo ser el editor de una revista, cómo producir una sesión de fotos. O sea, claro, si a ti te interesa, porque además ellos son como súper flexibles con lo que tú quieras aprender. Y eso era como que exactamente lo que yo quería. Y entonces, claro, la misma escuela también te motiva a que tú, bueno, te tienes que buscar la vida, ¿no? Te buscas el fotógrafo, la ropa, tú tienes que ver cómo haces. Pero bueno, está bien porque hay una comunidad como súper, súper chévere de gente que está también como en lo mismo que tú y hay fotógrafos, hay diseñadores que están haciendo sus marcas y armando sus portafolios, entonces al final todo el mundo termina colaborando. Entonces, claro, cuando yo terminé mis estudios ahí, tenías que hacer pasantías también. Hice una pasantía con un estilista primero que se llama Panos Giapani, aunque él no, sea, no anda tan mucho por ahí, pero en su momento estaba bastante, bastante montado, como quien dice, ¿no? Trabajaba con Balenciaga, con The Love Mm, Magazine, con Rick Owens, etcétera. Eso era como para escribir El Diablo de Devil Wears Prada parte 2 porque era una locura. Él era súper pana, ¿no? O sea, como que súper chévere, pero, o sea, era súper loco trabajar ahí porque imagínate, o sea, traer cosas, no sé qué, buscando claro, lentejuelas, pegando pepas, o sea, había de todo, pero súper claro. chévere. Y luego hice una pasantía en The Gentlewoman y terminé haciendo una pasantía en Business of Fashion y por eso terminé ahí, ¿no? Eso fue ya en el 2015. Entonces después, ya yo se me estaba venciendo la visa en aquel momento, etcétera. Entonces, claro, a mí me habían ofrecido para que me quedara trabajando ahí como reportera junior, pero bueno, mi amor, los papeles y todo. Claro, claro. En aquel momento no me podía quedar. Entonces, mi editor con quien yo trabajo ahora directamente, que es Rob Young, que él es el Global Markets, él me dijo, mira, me encanta, sabes, yo me gustaría seguir trabajando contigo, entonces continuamos en contacto y siempre, y entonces, claro, primero me pidió un artículo y así fuimos poco a poco con el pasar del tiempo me convertí como en la colaboradora de Latinoamérica. Qué Ellos maravilla. no, una de las razones por las cuales también yo no estoy en plantilla ahí es porque, a ver, bueno, porque no se ha dado y tampoco es algo que he activamente perseguido, sino que ellos tampoco cubren tanto Latinoamérica, entonces, sino son Mm. como cosas puntuales que de repente surge un tema y mi editor me dice, mira, vamos a cubrir esto, mira, ¿qué tal si hablamos de esto? Entonces, eso Claro, me lo piden a mí. claro, qué maravilla. Un journey o un viaje que se dice muy rápido, capaz en 4 o 5 minutos, pero que recuerdo ha sido de mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas madrugadas, muchas pasadas de hambre, muchos, muchos sueños, etcétera, etcétera. Vamos a un corte musical, pero no te vayas, Graciela, que queremos seguir hablando más acerca de tu gran historia.
Aquí seguimos y no paramos. Mi frase favorita en boga de tacones y guachicones. Les recuerdo que le pueden poner cara a estas voces en nuestro canal de YouTube y también pueden buscar la entrevista en cualquier plataforma de podcast. Buscan tacones y guachicones y van a aparecer, por supuesto, las entrevistas que estamos realizando el día de hoy. Estamos conversando con Graciela Martín, consultora estratégica de moda y periodista colaboradora para la revista The Business of Fashion. En el blog anterior nos estabas hablando un poco acerca de tu trayectoria y justamente yo comentaba que qué fácil es en 4 o 5 minutos más o menos decir el resumen o el currículo de lo que uno ha hecho, pero el sacrificio, los esfuerzos, el corre para acá, el corre para aquí, el recibir feedback o críticas que a la larga te hacen crecer como profesional. ¿Consideras tú que la educación en Venezuela, porque cuando te graduaste en la Monte Ávila, tú tuviste muy buenos honores y escribías muy bien y todo eso, pero cuando fuiste a Europa, en este caso a Londres, ¿cómo manejaste ese tema del feedback? Ese tema de cuando entregabas tus piezas y tenías la convicción de que estaba bien escrita y a veces check y a veces decían, no, vamos a mejorarlo. ¿Consideras que ese proceso te ha hecho, sí, la gran escritora de moda que eres hoy día? Bueno, mira, gracias por eso de que gran escritora de moda, pero no, o sea, yo todavía siento que me falta muchísimo, o sea, yo todavía sufro y sudo y lloro a veces cuando tengo que entregar algo porque hay artículos que son tan complejos que no sabes ni por dónde entrarle. Entonces, claro, cuando yo llego allá, o sea, cuando yo empecé a estudiar en Londres, yo estaba fascinada, porque típico que a veces cuando uno va a la universidad, también que uno está como más joven, y entonces también estás rumbeando y estás como en otra onda y no le paras mucho las clases, pero cuando ya yo estaba allá, yo decía, wow, yo estoy en Londres y tenías una biblioteca con un archivo de todas las revistas Vogue, tenías acceso a charlas con, no sé, de repente se aparecía ahí Stella McCartney a dar una charla, entonces, o sea, y yo estaba como, o sea, fascinada con todo y tenía muchas ganas de estudiar y estaba súper motivada. Entonces, claro, hubo muchas cosas que era un esfuerzo tremendo, pero yo lo hacía con gusto, ¿no? Con gusto. Pero sí me acuerdo cuando una vez entregué como que mi primer proyecto de styling y yo juraba que decía, no, bueno, estas fotos son así como artísticas, son como locas. El profesor las vio y me las volteaba y me decía, this is rubbish, this is rubbish, this is rubbish. Y yo dije, uff. Y bueno, sí, hubo muchas cosas que básicamente me las devolvían y que no, o sea, tú lo tienes que volver a hacer, pero claro, ellos muy metódicos, muy educados, claro. Y está bien, porque te digo, a la hora de hacer los trabajos en la vida real era 10 veces más difícil. Claro. Justamente hablando de esos 10 veces más difícil, ¿cuáles han sido, rápidamente, of course, porque estamos aquí en radio, uno de los grandes challenges que has podido tener, o retos que has podido tener? Bueno, yo no sé si tú lo habrás leído, pero yo tengo un artículo que escribí de Venezuela, justamente. Ya yo tenía, oye, después de tantos años colaborando con BOF, mi editor me dijo, mira, sí, vamos a hacer un artículo de Venezuela. Y para mí fue difícil porque, ¿sabes? Cuando uno se va del país y uno a veces también como que uno más o menos sabe y uno habla con los amigos, pero uno un poco bloquea mentalmente lo que está pasando allá porque, bueno, porque es triste y uno no se quiere acordar a veces de muchas cosas, ¿no? Y fue así como que, o sea, fue bonito y fue duro a la vez porque era como destapar todo eso y te empiezas a acordar de cosas y te empiezas a acordar de cuando vivías allá y me puse a hablar con Jenny Bastida y con Robert Iparra y con Liz que trabajaba o trabaja todavía con Taco, o sea, con relacionistas públicas y gente con la que tú conoces y eso me encantó porque era como súper bello, y yo hablando del secuestro de una diseñadora. Y de hecho, ella me pidió cuando faltaban 2 días antes de entregar el artículo que lo quitara, porque ella le daba miedo que yo publicara lo del secuestro de ella. Entonces, imagínate yo que faltaban 2 días, yo tenía que buscarme la vida, otra introducción, pero como en Venezuela roban tanto, encontré a otra diseñadora que habían secuestrado. Entonces, usé la historia, cambié un secuestro por otro. Claro. Y esa historia fue muy difícil porque a nivel emocional, a nivel también de estructura, de historia y todo lo que había que contar, porque aunque me den 3.000 palabras, o sea, y me pasé de las 3.000 palabras. Claro, hay mucho que contar, Y decía, ¿cómo le explico yo a toda esta gente que está afuera, más o menos
de qué va esto, ¿entiendes? Cómo son los Claro. venezolanos que producen, lo que es producir sin electricidad, sin tela, sin, Claro. ¿sabes? Y hablando justamente de emociones, ¿consideras que entregas siempre una parte de ti o te conectas emocionalmente con todo lo que escribes? Todo. En una parte de mí yo quedo así como los memes esos que aparecen que todo. Uno tiene que darlo todo. Claro, claro, no tiene que darlo todo. Bueno, hablando de darlo todo, vamos a escuchar algo de música, un pequeño descanso aquí. En el próximo bloque vamos a entrar en materia acerca de esa fabulosa entrevista que le realizaste a Karol G para esta edición especial de la revista The Business of Fashion. Ya venimos con más. Aquí estamos de regreso En Boga de Tacones y Guachicones. Recuerden, @tacón guachicón, @Leo Salazar F y por supuesto, @Gra Martín M. Es el Instagram de Dígame, nuestra dígame. invitada. Síganla, Sí. síganla, sí, para que estén enterados de todo lo que está realizando. Ahora bien, esta gran revista de Business of Fashion, que es referencia en el mundo de la moda, estilo de vida, y hacen esta edición de los 100 nuevos miembros influyentes basados en liderazgo, creatividad, innovación e impacto, donde tenemos una venezolana también, tenemos a una modelo Hay 4 venezolana. venezolanos Oh, wow. venezolanas que ya están en el BOF 500. ¿Por qué no nos hablas un Sí, poquito de eso? sí, te cuento también rápidamente, BOF, ellos son una publicación más B2B, ellos le escriben más a gente de la industria, profesionales de la industria, Ujú, más que a un público, más que un B2C, ¿no? Por así decir. ujú, Y sí, las primeras venezolanas que entraron ahí fueron Carmen Busquets, que fue una de las fundadoras originales de Neta Porter y es o sea, inversora de moda, y ahora tiene muchísimos proyectos en su portafolio. María Luisa Pomayú, que era famosa por su tienda María Luisa en París hace muchos años, una de las primeras en tener a Nicolás Guesquier antes de que se convirtiera en quien es hoy en día. Entonces ella fue una pionera en eso de curar colecciones y tenía un ojo increíble para saber también qué era lo que iba a pegar, como quien dice, ¿no? Y esto es una era pre-internet, ¿entiendes? Era otra cosa. claro. Es que googleabas la tendencia, ¿me entiendes? Este año entró América González, una modelo que ha estado, bueno, rompiéndola en todas las pasarelas. Ha desfilado para todo el mundo que tú quieras. Todos los nombres que se te ocurran grandes, todos. Qué Ella maravilla. está, Y que muy sí, poco justamente se habla mucho del Miss Venezuela, del Miss Universo, de las Misses, pero hay grandes modelos a nivel internacional venezolano que lo están haciendo espectacular y sí. poco se habla de ellas. Bueno, creo que tampoco a ellas Bueno, les porque interesa mucho eso, ¿no? Porque al final el modelaje es no es una carrera así como que tú la quieras comercializar como siendo Miss o animadora de televisión o locutor de radio, ¿sabes? Es otro tipo de industria, además que cuando trabajas en Europa o en Asia ujú. aquí en Estados Unidos sí se ve un poquito más la modelo que quiere hacer celebridad, pero más que todo de esos lados las niñas están enfocadas justamente en eso y qué chévere que esta chica esté justamente en esa lista, ¿no? Sí. Es que ha sido súper top, súper top. Y por supuesto, como se me va a olvidar, Carolina Herrera, que está en Claro, el UF 100, obviamente. claro, claro. Sí, bueno, y volviendo a lo de la modelo, lo que pasa es que yo creo que tiene que ver con esa cultura de Misses que hay en Ujú. Venezuela, que es una obsesión mortal con el Miss Venezuela. Entonces yo creo que muchas chicas crecen con eso de que, ay, la Miss. Entonces, bueno, de pronto, no sé, les parece más interesante lo de la Miss porque es una cosa cultural, ¿sabes? Yo Claro, no. claro. Pero bueno, yo tengo muchas opiniones respecto a eso que no voy a entrar en detalle. No te angusties, no te angusties. Pero fíjate, esta Eh, muchacha, bellísima además, está haciendo una carrera fascinante en ujú. Europa, modelando para grandes casas. Entonces, niñitas, no se enfoquen solamente en el Miss Venezuela o en ser Miss. O sea, hay demasiadas oportunidades a nivel del modelaje impresionante. Y que les va Y además mejor, ganan más. es bellísima con su rostro natural, sin Sí, operaciones. sí, Bellísima, porque lo que pasa totalmente. es que los estándares de los concursos de belleza son otra cosa, entonces te echan cuchillo y ya eso es otra Sí, historia. sí, es Es otra otro cosa. tipo de cosas, pero bueno, yo no sé, si yo hubiera tenido que escoger, yo hubiera preferido 1000 veces desfilar en las pasarelas internacionales Claro, claro, que estar totalmente. en el Miss Que Venezuela. están en Miss Venezuela. Bueno, Graciela, en el próximo bloque vamos a hablar, ya ahora sí, entrar en materia con esa entrevista tan cool y cómo fue tu experiencia entrevistando a The One and Only Karol G. Aquí seguimos con Graciela Martín, consultora estratégica de moda y periodista colaboradora para la revista The Business of Fashion. Y ahora sí, vamos a entrar en materia.
hablar de esta entrevista que le hiciste a Karol G para esta edición especial de The Business of Fashion. ¿Cómo te dijeron tienes que entrevistar a Karol G? No, bueno, en realidad fue una propuesta que surgió como de una iniciativa que surgió de mi editor y mía, porque yo hace como 5 años, en el 2018, escribí un artículo acerca del reggaetón, de cómo estaba J Balvin, Maluma, que estaba, J Balvin lo había fichado Guess, Maluma estaba trabajando con Dolce Gabbana, y eso era algo que no se había visto antes, o que se veía, ¿sabes? Un reggaetonero trabajando con marcas de lujo. Entonces, y hay una parte del artículo que también me pongo a hablar un poco de las mujeres en el reggaetón, y básicamente decimos como que, mira, es cuestión de tiempo que a las mujeres les toque también. Y yo estaba, bueno, ahí revisando las noticias en abril, y yo vi que Loewe había fichado a Karol G como imagen, y yo le mando un mensaje a mi editor, le digo, mira, o sea, esto es como... Está pasando. Sí. Porque una reggaetonera que la firme una marca de ese calibre, eso no es cualquier cosa. Entonces entonces él me dijo, sí, tienes razón, esto es interesante. Y nos pusimos a indagar. Entonces cuando llega más o menos la época, o sea, del vivo de 500, que mira, la verdad yo no me involucro en eso, porque es lo que te digo, esos son como procesos internos de ellos, y yo soy una colaboradora externa nada más. Pero claro, siempre, como yo he escrito de Latinoamérica, él siempre me dice, oye, revísate si hay gente ahí interesante por ahí que tú hayas visto, que a lo mejor uno pueda tener entre los nombres, me dice mi editor, y entonces... Claro, ya Karol G la teníamos en el radar. Entonces, ya después eso fue una decisión interna, y después me llamaron y me dijeron, mira, sí, vamos a hacer el artículo, y lo hice con mi editor. Porque claro, como yo soy externa, claro, lo lógico también era trabajar en conjunto con alguien que es parte de la revista como bien propiamente. Claro. ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque Loewe o estas grandes casas de moda ya mezclándose con lo urbano, con la moda, para llegar además a un público totalmente distinto. Me vas a disculpar. Sí, eso es súper interesante. Eso es algún fenómeno súper interesante. Por lo menos lo ves mucho con Bad Bunny. Tú viste como ahora está Bad Bunny, Con famoso, Gucci. Se empató con Kendall Jenner, o sea, su colección con Adidas sold out, ¿sabes? Y ahorita con Gucci también. Y ahorita con Gucci. Entonces, esto es como un paralelismo que hay con el hip hop también, porque con el hip hop pasó al principio, que también era como, ay, esta cultura de la calle, que no sé qué, y las marcas poco a poco, y bueno, eso aquí pondremos a hablar de historia, o sea, como 3 horas, pero no voy a entrar en eso, pero digamos que hay como un paralelismo con eso. Entonces, claro, también se están dando cuenta que en Latinoamérica hay gente con mucho poder adquisitivo, que hay mucho público interesado, que les gusta el lujo, que les gusta la moda, y que mejor estrella que los reggaetoneros, que están súper, ¿sabes? Pegados. Están en todas partes, ¿entiendes? Y además ahora el sonido es mucho más melódico, más comercial, es más pop. Sí. No es tan rústico como era en aquella época de, no sé, del Gato Volador, yo qué sé. Claro. De Yankee, sí, ¿sabes? Claro, Sí. claro. Y, ok, vamos a un corte musical, y en el próximo bloque quiero que hablemos un poquito acerca de cómo fue el proceso de las preguntas, por ejemplo, cómo decidieron ustedes curar el tipo de preguntas que iban a hacer, el contenido que iba al final salir, y qué piensa o qué pensó Karol G de esta entrevista. Ya venimos con más. Aquí seguimos y no paramos en Tacones y Guachicones. Recuerden que le pueden poner cara a estas voces en nuestro canal de YouTube como Tacones y Guachicones, @taconguachicón, @Leo Salazar F en todas las redes sociales. Estamos conversando con Graciela Martin, quien realizó una entrevista en colaboración con Karol G para la revista The Business of Fashion. Bueno, en el bloque anterior hablamos un poquito de si nos pudieses comentar cómo es el proceso para entrevistar un artista de este gran nivel, y qué opinas tú. ¿Tú crees que Karol G le guste la entrevista? ¿Cómo crees que tú que va a ser ese feedback? Mira, los procesos son como los procesos de cualquier periodista. Eso no tiene nada. Uno investiga, uno ve que le han preguntado, y uno trabaja, ¿sabes? Tienes que hacer tu tarea, y para saber bien qué le vas a preguntar, y además qué es lo que estás buscando, qué información estás buscando mostrar ahí también, ¿no? Porque cada entrevista tiene su ángulo. Esas son cosas netamente periodísticas, y en eso no es distinto de cualquier entrevista que se haga en cualquier lado, ¿no? Y ya los procesos más internos, eso sí, son cosas de la empresa de las cuales yo no puedo hablar.
Eh, pero bueno, yo espero que le guste. Está por salir, sale ya en 2 días. Y le están dando ya sus toques finales. Qué maravilla. Sí. Y justamente el enaltecer la belleza latinoamericana de la mujer, de la colombiana, porque como bien lo habías dicho, habías hecho un artículo hace ya algún tiempo hablando de la influencia de la figura masculina en la música urbana, en la moda, y qué chévere ver artistas como Karol G rompiendo justamente esas barreras, porque bueno, ya hemos visto a Shakira, ya hemos visto a J. Lo, entre comillas, latina, pero ver a una colombiana como Karol G, que esa muchacha sí que le ha echado trabajo, de verdad, y se lo Sí, merece. bueno, a mí me parece que lo que está sucediendo con ella es súper interesante. Porque no más que enaltecer la belleza, o sea, es simplemente que también se reconozca todo el talento que está Eso. saliendo de Latinoamérica. Porque Ujú, yo creo que ahora se está reconociendo como nunca antes. Por ujú. supuesto, es un producto del aire que vivimos, que ahora tienes las redes sociales, que tienes el streaming, que tienes mucho más acceso a muchas más cosas de todas partes. Pero bueno, bien. Porque antes tú veías exacto, tenías a alguien como J-Lo, pero ella se crió en Estados Unidos No. y ella hizo esto básicamente desde Colombia y ha trabajado muy, muy duro. Sí, Y sí, es una chica que representa muchísimo a las mujeres de Latinoamérica sí. y al público en general, porque ella tiene una conexión increíble con sus fans. Y eso no lo digo yo, o sea, eso lo lees en cualquier parte. Sí, no, bueno, lo Y ha se le ve, demostrado. la ves en concierto, la ves en sus entrevistas, o sea, ella es como muy, muy sincera, muy Sí, linda, ¿sabes? Muy sí, natural. muy natural. Y yo creo que eso también ha sido el éxito, aparte de talentosa, bella, como lo comentábamos, o como lo comentaba, es también ese esfuerzo y esa constancia que ha tenido en su trabajo, ¿no? Graciela, ¿cuáles son tus próximos pasos? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Cuáles son tus próximos proyectos ya para ir culminando? Bueno, mira, estoy trabajando ahora, eso se los quiero comentar para que estén muy pendientes cuando salga, por eso me tienen que seguir. Sí. Estoy trabajando en mi newsletter, que se va a especializar justamente en cubrir Latinoamérica. Y voy a hablar no solamente de moda, voy a hablar de cultura, de música, de arte. Y bueno, sí, va a ser en inglés en principio, porque mi idea es que la gente que está en este lado del mundo, que está en Europa, que está en Estados Unidos, se entere de Claro, lo que está pasando allá, porque hay muchas noticias que uno ve en castellano que aquí nadie se entera. Hay mucha gente que quiere saber cuánta gente no hay que son de repente de un papá colombiano y mamá americana, que sabes que son mixed heritage y no y quieren saber más de su cultura, de su país. Yo me he encontrado tanta gente que tiene ese perfil y yo sí. dije, wow, a mí me parece que hay que hablar más de estas cosas, ¿no? Y contar historias, a mí lo que me gusta es eso. Y ese es digamos que eso es lo más interesante que tengo por ahí, que se está cocinando y ya saldrán más cosas si todo sale bien. Amén, amén. Repítenos por favor tus redes sociales y puntos de contacto. Sí, Gramartin M en Instagram. Y yo creo que, bueno, si me siguen por ahí, Qué este, chévere, qué chévere. Graciela, un millón de gracias por acompañarnos acá en Tacones y Guachicones. ¿Esta es tu primera vez en el programa? ¡Ah! No sí, puede ser, qué vergüenza. 11 años y es tu primera cuando quieras vez. hablar de moda, llámame y ya Claro que hablamos. sí. Es más, si quieres hablamos y te ponemos ya como corresponsal. Sí, Vamos con música y venimos con más. Gracias, ok, Graciela. Bye. un besito, gracias.